En el nombre del Señor Jesucristo iniciamos. Damos gracias, Padre, por este momento que nos das, esta oportunidad, este privilegio de compartir con mis hermanos. Te rogamos, bendigas esta reunión. Gracias, Padre. En tus manos estamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a hacer un breve repasito de hace 8 días para entrar en contexto. Hermana Betty, bienvenida. Y nos sirve para sentarnos, poner la mesa, el recordatorio de qué es lo que estamos viendo. Y sirve también para que el hermano doctor Gabriel, pues, se ponga al corriente, ¿verdad? Hermana Vero ya estuvo, hermano José Antonio también, hermana Fabi también, hermana Betty también, estuvo hace 8 días. Y hermana Leslie, como que no ha podido entrar hermana Leslie. Ya le doy aquí entrar, pero no se me pierde. Bueno, voy a compartir pantalla para ver la introducción. A modo de introducción, vamos a ver lo que estuvimos viendo. El tema de hace 8 días fue el inicio apenas de este capítulo, esta temática, porque antes estuvimos viendo otra cosa. Ahorita, dentro de lo que son los baluartes de la iglesia, ahora vamos a ver judaísmo en el siglo XXI, es decir, el judaísmo y la iglesia. ¿Qué interrelación hay entre el judaísmo y la iglesia? ¿Qué beneficios que nos perjudica a la iglesia y al mundo? Bien, lo que vimos hace 8 días fue Israel y judaísmo es lo mismo. Bueno, quiero decirles que no se trata, puse el texto para que no se me olvidara decirles esto, no se trata tanto de aumentar conocimiento, porque pues en el entendido de que son cosas que sabemos, puede haber algo que no sabemos, ¿sí? Pero no es tan fundamental. Lo más fundamental es entender lo que ya sabemos, aplicarlo. O sea, esto es una charla de análisis para entender más lo que ya sabemos, corregir, enmendar, redireccionar si acaso fuera necesario. Por ello, más que un curso, más que un estudio, le llamo charla de análisis, donde implica que podemos participar. A modo de repaso, y para tener un poco más por entendido qué son los judíos, lo tenemos en la Biblia, desde luego, pero vamos a juntar la Biblia con la historia y la actualidad. Entonces, bíblicamente sabemos que pues todos descendemos de Noé, todos descendemos de Adán, y una tercera parte de la humanidad desciende de Sem. Ahí están los caldeos, asirios, árabes, etcétera, muchos pueblos. En cuestiones prácticas diríamos la tercera parte de la humanidad. Sin embargo, nos olvidamos de los demás y seguimos solamente la línea de Sem, Arfaxad, por el lado de Arfaxad, que es la línea del Mesías prometido, y es al que se le llama semitas. A los demás pueblos no se les llama semitas, aunque son descendientes de Sem, ¿sí? Alargamos la línea y vemos a Isaac abajo de Abraham. A partir de ahí es donde ya se establece lo que será el pueblo judío en Génesis 12. Y sabemos bíblicamente, tiene a Isaac, también tiene a Ismael, del lado de Isaac tiene Jacob, de ahí las 12 tribus, ¿sí? Y de ahí se deriva todo. Ahora, los términos. Hay veces que se nos confunden, hay veces que los ignoramos, o simplemente recordamos semitas, descendientes de Sem, lo que estamos viendo ahorita, particularmente los judíos. Hebreos significa los del otro lado del río, desde Abraham, porque Abraham cruzó el río. Hace 8 días me olvidé de uno de los ancestros
es como el bisabuelo de Abraham, que decía que era otra versión posible del origen del nombre de hebreo, que podría ser Eber. Eber es el bisabuelo de Abraham. Y Eber fue el primero que inició la enseñanza de Dios en una que podría ya llamarse una escuela, vamos a decirlo así. Bueno, pero lo más común es que son hebreos los que cruzan desde el otro lado del río. Israel se le puso así a Jacob cuando peleó con Dios, con un ángel, ¿verdad? Es lo que quiere decir Israel, el que luchó con Dios, que es Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, y ahí Dios le cambió el nombre. Entonces, israelita cualquiera que ha nacido dentro de las 12 tribus, y también Israel, la nación del norte, ¿se acuerdan cuando se divide el reino? Israel y Judá. Las 12 tribus, por los 12 hijos, desde Rubén hasta Benjamín, pero veíamos que hay un cambio ya cuando se asignan las tribus, porque Zabulón y Efraín son hijos de José. Aquí vemos que José no está. Entonces, en lugar de José, se quita una, quedan 11, se suman 2, quedan 13. O sea, tenemos técnicamente 13 tribus, no 12. 13 tribus de Israel. Se quedan 12 porque se quita Leví, que se reparte, porque él tiene la función de ser, de oficiar, de ser el sacerdote en las 12 tribus. Por eso se reparte. ¿Se ha fijado usted, no sé si se han dado cuenta, de que se usa mucho el 12 más 1? 12 tribus más 1, en realidad son 13. 12 jueces más una juez, Débora. 12 apóstoles más 1, Matías, son 13. Y así, hay varios, todavía terminamos aquí en Estados Unidos, hay 12, de las 13 colonias, son 12 protestantes y una católica, Maryland. No sé para qué sirve, pero me llamó la atención que siempre hay 12 más 1. Algún significado tendrá, algún día veremos. Bueno, entonces el reino de Israel son las 10 tribus y de Judá las otras 2, Judá y Benjamín. Bueno, esto ya lo brincamos. Y Judea, provincia del Imperio Romano, judíos, gentilicio, tomado en la cautividad. Estando en Babilonia fue que se les asignó, o sea, que se autonombraron judíos, aunque estaba entre ellos Benjamín y algunos de Leví. Judaíta, el que vivía en Judea, aunque no fuera judío. Israel, hoy ya la nación moderna, 1948, y lo mismo, israelita, cualquier ciudadano que vive en Israel, aunque no sea judío, puede ser árabe, puede ser mexicano que tiene la nacionalidad israelita de Israel, se va a vivir allá y le dan ese nombre también. Judería son todas las comunidades judías, todo lo que implica el judaísmo, las tiendas, las bibliotecas, escuelas, todo en general es el concepto de la judería. Judaizar, ser como judío, judaizante, quienes inducen a hacerse judíos, a circuncidarse, a ponerse la kipá. Judío es actualmente quien vive, quien proviene de cualquier tribu, si pudiera identificarse otra tribu además de la de Judá y de Benjamín. Pablo se dijo, yo soy judío de la tribu de Benjamín. O sea que ya el judío desde ahí se queda como gentilicio para todos los que vengan de cualquiera de las 12 tribus. Judaísmo es el conjunto de valores espirituales, morales de los judíos. Judío cristiano, el judío que se convierte al cristianismo, no deja de ser judío, es cristiano, observa el Antiguo Testamento y observa el Nuevo Testamento. Son pocos, pero los hay. La mayoría no son exactamente judío-cristianos, son mesiánicos u otros. Sefardí son los que más se han apegado a la Torá, al Tanaj, son los que se quedaron y se multiplicaron estando en España, aunque después fueron desperdigados también.
El judaísmo jasídico es una rama ortodoxa, muy conservadores. Los ortodoxos son los que siguen los preceptos de la Torá. La Torá son los 5 libros de la ley, como el Pentateuco. El Tanaj es el Antiguo Testamento completo. Antes solo existían las semillas, no existían los teléfonos ni nada. Eso. Perdón. El Talmud, este ya no es un libro divino, el Tanakh sí, son las escrituras, la Biblia inspirada, dictada por Dios, pero el Talmud son escritos de sabios, de rabinos, que se fue agregando. Ya en tiempos del Señor Jesucristo existían esas notas. Él se hizo referencia algunas veces a escritos que están en el Talmud, pero de ahí para acá ha ido creciendo. En fin, entonces, pero hoy lamentablemente muchos judíos, aquí abajo lo dice, judíos talmúdicos, se han inclinado a dirigirse, a inspirarse, a vivir conforme al Talmud. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, han dejado el Tanaj. O sea, han dejado la palabra de Dios y siguen la palabra de hombres. ¿Sí? Eso es parte de una de las dos, o uno de las divisiones que vamos a ver. Si puse la grabación. Hermana Fabi, ¿sí tenemos ahí la grabación? ¿No, verdad? ¿Cómo, perdón? ¿Se había puesto la grabación? Sí, la puse, perdón. Sí, hermano. Sí. Ok, entonces seguimos. Bien. Esto nada más estamos haciendo ahorita un resumen, ya lo decía. Este grupo me gusta mucho porque es el remanente. Ellos mismos se consideran a sí mismos ser remanente judío. ¿Sí? Usted sabe que Dios siempre ha tenido un remanente. Y estos caraitas es una facción de los judíos que se mantienen muy apegados a la Escritura, muy fieles al Señor y no se mezclan ni en pensamiento ni en actitudes con los demás. Bueno, todavía tenemos aquí los Askenazi. Este es el tipo de judío más, al decir de algunos, pues más infiltrado. De hecho, ni siquiera judíos son, según el decir de algunos, vienen de la tribu vienen del rojo, el hermano de Jacob, ¿cómo se llama? Esaú. Vienen de Esaú, ¿sí? Entonces, pero en tiempo del Señor Jesucristo, antes de él, los tiempos de Herodes, el papá de Herodes fue el que se hizo judío. Y por eso es que los judíos no los querían a los herodianos. Judíos talmúdicos, ya dijimos, los que siguen el Talmud, los judíos reformados, judíos Lubavitch, un grupo askenazi radical, estos son más liberales. Tienen un punto aquí muy llamativo, dicen que de ellos saldrá el Mesías, obviamente será el falso Mesías, por tanto sería el anticristo, y que Dios les ha entregado las riquezas del mundo. Bueno, estas dos notas que ellos mismos dicen, lo evidencian, porque por varios lados vemos que el anticristo tiene que ser judío y que las características de los askenazi, y sobre todo estos Lubavitch, que son más radicales, son las mismas características que se esperan del anticristo, así que no es de dudarse que pueda venir de ahí. Y la otra, que entre ellos están los más ricos pues no del mundo, porque entre los 40 hombres más ricos del mundo, 7 son judíos. Entre el séptimo y, bueno, hay un tercero,
el de las computadoras, ¿cómo se llama? Zuckerberg, no de las computadoras, ese es el otro, que también es de los más ricos, pero ese no es judío. Bueno, Zuckerberg de Facebook y otros. Por ahí tengo una listita, pero no viene el caso. Bill Gates, pero él no es judío. Sí, Bill Gates está también entre los más ricos, pero dentro de esa posición de 25 más ricos, aunque ya repartió gran parte de su riqueza. Bueno, hasta aquí llegamos, hace 8 días. Entonces, ya nada más a modo de resumen del resumen. Los hebreos son los judíos antiguos. Los judíos son de Judá, pero actualmente ya no importa la tribu. Puede ser cualquiera que venga de las 12 tribus. Sin embargo, no todos los judíos son israelitas. O sea, no todos están en Israel. La mitad de los judíos aproximadamente está en Israel. La otra mitad anda dispersa todavía por el mundo. No todos los israelitas son judíos, ya lo mencionamos antes. Un 75% aproximadamente de la población de Israel, que tiene 14 millones, 14 y medio, como el 25% son árabes y el 75%, un poquito menos, póngale, porque hay de otros por ahí surtidos, pero la mayoría son judíos e islámicos los que viven en Israel. Muchos ortodoxos son antisionistas. Ya veíamos lo que es sionista, son los del... ese no lo vimos. ¿Quiénes son los sionistas? Los que pertenecen a un movimiento que inicia en 1890 con el propósito de restaurar Israel en Sion, ¿sí? Y de ahí toman el nombre de sionistas, el movimiento sionista. Bueno, pero ellos son liberales, ellos son de los talmudistas, ellos son personas que desprecian los ortodoxos, o sea, mutuamente se desprecian, principalmente los ortodoxos a los sionistas, porque mire, ese es un dato importante. Según la interpretación de la ortodoxia en la Biblia, se habla de que es Dios el que va a instalar a Israel, o sea, los judíos es su pueblo, que él traerá, o sea, así lo entienden, que él traerá de los 4 costados, de los 4 puntos cardinales de la tierra, traerá a los de la dispersión. Él, Dios, no los sionistas. Entonces, por ello, no se van a Israel. Decía que casi la mitad está en Israel y la otra mitad está en Estados Unidos y en Europa. Esos ortodoxos que no se van a Israel, ellos dicen, es que Israel es falso, no es el Israel de Dios, ¿sí? Y tienen así la lucha entre ellos, o sea, para que vean que no están tan unidos como podría parecer, donde, si ustedes se acuerdan, hace, ¿qué será?, unos 20 años, fue asesinado el primer ministro de Israel, ¿sí? Yitzhak Rabin, y no fue asesinado por los enemigos tradicionales de los judíos, o sea, de los árabes. No era un árabe, era un judío el que mató al primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel, casi todo el gobierno de Israel, siempre ha sido sionista. Por eso le dicen los sionistas, ¿sí? Porque son de ese partido. Pero el judío tradicional no lo acepta. Y entonces, tan no lo acepta que dicen es que los sionistas traicionaron al pueblo judío, los sionistas traicionaron a Dios, los sionistas traicionaron a la palabra de Dios, al Tanaj, se han hecho talmudistas. Entonces, uno de esos ortodoxos, un joven, va y mata al primer ministro para descarrilar el Estado judío. No lo logró, obviamente, pero yo lo uso nada más como una referencia para ver que hay unas divisiones tremendas entre ellos. Es como en el cristianismo también estamos subdivididos, ¿verdad? Eso lo hemos sabido de siempre. Una nota breve nada más de lo que son los nágidas, quiere decir hijos de Noé. O sea, en la práctica pues es todo el mundo, pero aquí ellos, pues ya ve que siempre se han dicho los judíos, hay 2 clases de personas en el mundo, los judíos y los yomim, o sea, los gentiles. Nosotros agregaríamos que hay 3, porque nosotros como cristianos no somos ni judíos
ni gentiles, ya no somos del mundo, tampoco somos de los judíos, es un tercer pueblo, una tercera identidad, ¿sí? Pero bueno, estamos en judíos, entonces los no judíos, los gentiles, los llamados goyim, están obligados a seguir los 7 preceptos principales de la ley de Dios. No están obligados, no tienen que hacerse judíos, pero sí tienen que seguir los preceptos principales de la ley de Dios. Y en su concepto, esto es talmudista, esto no es bíblico, o sea, no está en la Biblia, no está en el Tanaj, esto está en el Talmud. Los que escribieron el Talmud fueron los que hicieron esta disposición. Que el hijo de Noé, o sea, todo el mundo, excepto los judíos tienen la ley completa, los no judíos tienen 7 preceptos solamente. Y dice, quien sigue estos preceptos es un nojaida, está limpio, y puede tener, que esté limpio, un nojaida limpio. Solamente así puede tener lugar en el mundo venidero. ¿Y cuál es el mundo venidero? El Edén, el paraíso, ¿sí? Es la interpretación que le dan dentro del Talmud. Bueno, los que califican observando los 7 preceptos son llamados por los judíos los justos entre las naciones. O sea, si usted y yo seguimos los mandamientos de Dios, ¿sí? Podríamos calificar para ser justos entre las naciones, pero pues ellos son los que tienen que calificar. ¿Cuáles son los 7 preceptos? Si se fija, los 6 primeros son parte de los 10 mandamientos. O sea, es un resumen todavía mayor que el que hizo Moisés, porque Moisés lo resumió en 10, ¿sí? Y aquí los maestros, los sabios, lo redujeron a 6, y de ahí el último, crear unas cortes, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes, de no blasfemar, de no robar, no matar, etc. Bueno, estos son los 7 preceptos, que para nosotros pues no es nada ni extraño ni difícil cumplirlo, pues puesto que seguimos no solo los 7, sino todos los 10 mandamientos, que resumidos en uno, Jesucristo lo resume aún más en el amor, ¿verdad? Ahí está toda la ley. Bueno, ok, llegamos a teología del reemplazo. Aquí eso ya no lo hemos visto, sin embargo, como es una parte muy importante para entender por qué tanta matanza de judíos el día de hoy, por qué tanta diferencia entre el cristianismo el día de hoy. Eso es muy fundamental entenderlo. Sin embargo, por buscar hacer o sea, ganar tiempo, ver otros temas el día de hoy, quise dejar la teología del reemplazo en texto. Entonces les pregunto, me permito preguntarles si tienen, son 2 preguntas. Una, si tienen el texto, si lo bajaron del grupo, y 2, si lo leyeron, lo estudiaron. Creo que doctor Gabriel me parece que se lo puse, ya lo di de alta y se lo puse por ahí. Pero le voy a preguntar al hermano Damocles, ¿si tienes el texto, hermano Damocles? No, hermano, no lo veo. Está en el grupo de sembradores, tanto del de estudio como en el de general. Hermano, General. ¿lo bajó a bajar? Ah, no lo tengo a la mano, no lo bajé, hermano. Ok. Si no lo bajamos, en mayoría lo vamos a estudiar aquí ahorita así de pasadita, pero nada más. Hermana Fabi, hermana Vero, ¿lo tienen? No, hermano, yo tampoco lo bajé, perdón. Ok, no hay cuidado. Asumo que la premura del tiempo fue muy pronto. Bueno, ya no sigo preguntando. Ya con ello entendemos que no lo tenemos. Algunos quizás sí, pero pues va a servir de repaso. Bueno, el texto al que me refiero es la teoría de la sustitución. Vuelvo a compartir, pero no lo tengo en PowerPoint, lo tengo en texto. Es el texto que les puse.
el tema es la teología del reemplazo. Se le llama reemplacismo o suplantación. Esto es en relación con una doctrina que surge, ahorita vemos desde cuándo surge, pero es después de la Reforma cuando hace daño dentro de la iglesia evangélica. Pero al judío le hace daño prácticamente desde que nace esta teoría. ¿En qué consiste? Vamos viendo un poquito más en detalle. Significa que todas las promesas, profecías, bendiciones y las responsabilidades del pueblo judío pasan a la iglesia. Por haber sido destituido, el pueblo judío fue eliminado. Supuestamente, según es lo que dice la teoría, ¿verdad? Esta teología, esta doctrina. Entonces, si el pueblo judío es eliminado de ser pueblo de Dios, ya no es más pueblo de Dios, sino que ahora el pueblo de Dios es la iglesia, ¿sí? Quedando desechado el judaísmo y pasa a ser como un pueblo común. Bueno, en resumen, así se describe, que la iglesia ha pasado a sustituir a los judíos en términos generales. Pero en el principio vemos que la iglesia y el pueblo judío son uno solo. Porque la iglesia empieza siendo judía, Jesucristo, el fundador, judío, los apóstoles judíos, los primeros discípulos judíos, ¿sí? Judeocristianos. Bien, en el tiempo de los apóstoles así era la iglesia. Solamente se van separando poco a poco, pero no se acentúa tanto, sino hasta el año 70, cuando el pueblo judío es derrotado, es enviado a la diáspora, a la dispersión por los romanos. Destruyen el templo y entonces esa destrucción del templo del año 70, que era el centro de unidad de los judíos, pues acaba con la unidad judía, con la existencia como nación. Se van a la diáspora y ya en el mundo, pues sabemos, ¿verdad? Individualmente o por grupos, se van a diferentes países, son judíos errantes, ¿sí? Que se le asume es su castigo por haber rechazado a Jesús, al Mesías. Y esto va a ir creciendo, esa menosprecio que se va haciendo por el judío va a ir creciendo. La iglesia perseguida, inclusive perseguida, pero se va haciendo más sólida, va tomando más identidad, se aleja, sobre todo a raíz del año 70, se aleja del judaísmo aún más y entonces ya se queda con un cuerpo aparte, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza y así va creciendo, ¿verdad? Entonces se va viendo como algo lógico, que pareciera ser que se va sustituyendo al pueblo judío por la iglesia. De hecho, la iglesia toma el nombre de ser el Israel espiritual, un término que hasta nuestros días prevalece, que inclusive en la iglesia donde yo conocí del Señor se hablaba así, ¿verdad? Que la iglesia somos el Israel espiritual, hijos de Abraham, hijos de la fe, que es bíblico también, pero por eso hay cierta confusión, porque parece algunas cosas que sí y otras que no. O sea, si me preguntaran, bueno, ¿la sustitución es algo legal, es algo correcto? Yo diría sí y no, las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay elementos para ambas partes. Bueno, pero sigamos cómo fue avanzando. Cuando viene la paz de la iglesia, el año 312, más concretamente en el 325, se afianza esa creencia de que la iglesia está reemplazando al pueblo judío. Y ahí en el concilio, en el concilio de Nicea se establece que se prohíbe prácticamente que se vuelva a hablar del judaísmo como una parte importante en el plan de Dios. Ya no tiene parte en el plan de Dios el pueblo judío, sino que es la iglesia. La iglesia es la que ha venido a traer el reino. Por aquí puse... No se considera un reemplazo todavía, o sea, no se menciona, pero ya en la práctica se hace, ¿sí? Y se considera que la iglesia es el único pueblo de Dios, es el que ha traído el reino
el que es el representante del reino de Dios en la tierra. Ese concepto se va formando y se extiende, inclusive se va de paso a decir que el Papa es el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo en la tierra. O sea, esta es una doctrina, una teología que se desarrolla en la iglesia ya católica, ¿sí? Ahí empieza a tomar fuerza. Pero esto nos trae una consecuencia para el pueblo judío, porque ese pensamiento va influyendo en el rechazo y desprecio del pueblo judío caído. Y esa es una costumbre humana. Por eso me atreví a poner esto, porque se dice, ¿verdad? Es un dicho, se hace leña del árbol caído. Entonces, el pueblo judío cae en desprestigio y etcétera, etcétera, ciudades de tercera clase, y entonces empiezan a echarle la culpa de todo a los judíos. Y la iglesia, que había sido perseguida, inclusive por los judíos en su inicio, ya después las demás persecuciones pues fueron por los romanos. Pero ahora se voltean los papeles y ya antes del año 400 la iglesia empieza a perseguir. Primero persigue a los paganos en Alejandría. Le rompe los templos, tumba las estatuas, quema la biblioteca de Alejandría. Alejandría era la ciudad cosmopolita más importante de la época, aparte de Roma. Entonces, ahí es donde por primera vez se ve una persecución de los cristianos a los judíos, pero entendamos que son cristianos católicos, no cristianos, ¿sí? De hecho, ahí en la iglesia imperial, en esos tiempos precisamente, la iglesia se cambió de ser la iglesia primitiva, pasa a ser iglesia imperial, que es la que lo transforma, y después queda como iglesia católica. Bueno, pero ahí ellos, los católicos, empiezan a, después de perseguir a los, de quitar templos, de destruirles sus imágenes y todo a los paganos, luego la toman contra los judíos. Es el primer registro que hay de que los cristianos hayan expulsado a los judíos, los expulsan de Alejandría, les quitan sus propiedades. Alejandría era una ciudad muy rica, los judíos les iba bien, entonces pues todas sus propiedades se les quitan y los mandan al destierro con lo que traen. Es un pueblo paria, o sea, están rebajados, están literalmente haciendo leña de ellos. Y a partir de ahí los van a culpar de todo. La Iglesia Católica, creyéndolo firmemente o como pretexto, dice, es que mataron a Cristo, entonces tienen que pagar. Y le echaban la culpa de todo, tuvieran la culpa o no tuvieran. Amados, no estoy tomando, yo voy a decir que tengo una posición en favor de los cristianos, de los judíos, o en contra. No, estoy tratando de ser objetivo, porque aquí tenemos una doble situación, ¿sí? Entonces, ahí el catolicismo, por no decir el cristianismo, porque no es el cristianismo, sino es el catolicismo, los que la toman en serio fuerte contra el judaísmo y le echan la culpa de todo. Por ejemplo, una de las cosas más fuertes que pasó, la peor pandemia que ha pasado en la historia de la humanidad ha sido la de 1348, la peste negra, ¿sí? Que para variar también se originó de ratas chinas, o sea, ratas que venían de China. Y muere una tercera parte de la población de Europa. Y ya lo dije, la razón fue un virus que venía entre las ratas, que venía desde China, los cargueros, pero se le echa la culpa, o sea, una aparente indiscreción del Papa y culpa a los judíos, y entonces el pueblo la agarra contra los judíos y persiguen a los judíos. Y muchas veces pasan así, progromos, se le llama progromos, cuando culpan, persiguen, acusan, apedrean a los judíos, los expulsan de los pueblos, los matan, les quitan sus propiedades. O sea, esos son pogromos, está sobrando una R. Bueno, así que entonces la teología del reemplazo queda establecida más o menos así, que el Israel de la Biblia es la iglesia, no los judíos, fíjense, pero esto es literal.
no espiritual, no simbólico. Que el reino venidero es para la iglesia. Los judíos no tienen parte en el reino venidero. Que el reino de Dios en la tierra está representado por la iglesia, no por los judíos. Que Jesucristo vendrá hasta que la iglesia haya establecido el reino de Dios en la tierra, cuando toda rodilla se doble ante Cristo. Y aquí se origina otra teoría, que es la posición amileniarista. Amileniarista quiere decir que no hay milenio, que es simbólico el milenio. Y ya aquí es donde se mezcla nuestra iglesia, porque ahí tenemos a los presbiterianos que siguen esa posición amileniarista, y Calvino y todos ellos, ¿verdad? O sea, Calvino sigue mucho a Agustín. Entonces, y muchos cristianos evangélicos siguen a Calvino. Entonces empieza a hacerse ahí una mezcla de doctrinas católicas, luego dentro de las evangélicas una mezcla. Hoy, bueno, de 100 años para atrás era más limpia, por decirlo de ese modo, la división entre calvinistas y arminianos, ¿sí? Pero hoy ya tenemos una revoltura. Estamos hablando de una doctrina católica y está dentro de la iglesia evangélica, una doctrina calvinista y está dentro de, o sea, hay muchas doctrinas calvinistas que ya los arminianos, es decir, pentecostales y otros, ya toman como propia. Ni siquiera saben que esa era una doctrina calvinista. En fin, se está haciendo una mezcla. Bueno, seguimos, entonces, dice, porque nosotros, bueno, nuestra interpretación corresponde a la posición premileniarista, donde significa que Cristo viene antes del milenio, premilenio, antes del milenio. Y todavía existe otra posición más que es postmilenio, la postmileniarista, que también creemos que no es así, porque no va a venir Cristo después del milenio, viene antes del milenio y establece su reino milenial. Ya casi nadie cree la postmilenial, pero existen las tres. Bueno, entonces hace parecer que es la iglesia y no Cristo quien establecerá el reino de Dios. Y eso, pues en ninguna parte lo vemos, que la iglesia por sus propios esfuerzos vaya a establecer el reino. Es Cristo el que va a venir a poner a los enemigos bajo sus pies con varón de hierro. Y ya después tendrá bastón de hierro. Y primero vino con bastón de pastor. Va a venir en su segunda venida con bastón de hierro a poner a sus enemigos bajo sus pies y finalmente se queda con el bastón de oro como rey de reyes. Bien, así que entonces vemos que esta teología pues no es correcta, ¿sí? Algunas cosas efectivamente sí fueron encomendadas al pueblo cristiano, pero yo hago aquí la figura de Dios levantando un pueblo judío, vamos a llamarle su hijo, ¿sí? Es otra figura más del hijo pródigo. Después tiene otro hijo que es la iglesia. Estoy haciendo analogía con los hijos. Entonces, cuando el primer hijo falla, levanta al segundo y le da la tarea que le había dado al primero y que no hizo. Viene el segundo y la hace. Pero eso no significa que por eso desecha y no es más hijo Israel. Sigue siendo su hijo, sigue siendo su pueblo, no ha muerto. Y bueno, el complemento de esto, pues lo dijimos hace 8 días, hay que darle un repaso a Romanos 11 y ahí tenemos la evidencia bíblica de que el pueblo judío seguirá activo, no ha sido eliminado. Por tanto, vemos aquí que la teoría del reemplazo no tiene razón de ser. Bueno, paro aquí porque todavía falta un poquito más. Aquí está Romanos 11 y se lo voy a dejar de tarea que lo analicen un poco más para que ustedes ya comprendan bien esta teología, ¿sí? Y hay otra más. Antes de irnos a un receso, vamos a otra más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario aquí.
Hacemos pausa, no importa. Estoy hablando mucho. Me gustaría, si me permite, pastor, Adelante, hermano. no sé si más adelante lo vas a platicar, lo vas a mencionar, pensando en esto de si entra dentro de este tema. Cuando yo escuché tiempo atrás acerca de los amigos de la iglesia, se supone que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, será la iglesia arrebatada, no los judíos. En este tiempo hay como una pausa donde Dios está trabajando con los gentiles, con la iglesia y no con el pueblo de Israel, porque Así es. en sí con la gran tribulación será juicio al pueblo de Israel y por supuesto que todos aquellos que no quisieron recibir a Jesús, no lo quisieron reconocer como Señor de su vida, van a sufrir la gran tribulación. Pero cuando hablamos de que la iglesia, la esposa del Cordero, estará en esa fiesta mientras la gran tribulación está aquí, la iglesia estará arriba en la fiesta de las bodas del Cordero. Pero la Biblia habla en Juan de que los amigos de la novia, de la esposa, y que esos son los del Antiguo Testamento. Esos son los que murieron, los que en el tiempo antes de la iglesia. Es una pregunta que no estoy muy seguro si es así o se va a mencionar o se va a considerar o cae dentro de esto. Es una pregunta sola. Sí, no lo vamos a mencionar mucho porque esto entra dentro de Apocalipsis y vemos lo que es antes de Apocalipsis. Nuestro tema principal es antes del Apocalipsis. Sin embargo, sí vemos que el pueblo judío va a tener su función, va a ser restaurada. Ahorita, como dice, está trabajando con la iglesia. Y yo jocosamente digo que el pueblo de Israel o el judaísmo, el judío, está en stand-by o está en la banca, hablando en un término futbolístico, está en la banca y va a ser restaurado ciertamente cuando la iglesia se va. Y va a ser reinjertado, nos dicen romanos, o sea, va a volver a la actividad. Entonces, ya dentro de lo que es, ahora sí, ya Apocalipsis, porque la iglesia ya no está, Apocalipsis 4:1 en adelante, ya la iglesia parece ser no está, pero ya viene la persecución, viene la tribulación, etcétera, y viene entonces la decepción de los judíos con el falso Mesías, viene la conversión de millones de judíos, quizás sería ya el último avivamiento, pero ya vienen otras funciones, vienen los 144,000, o sea, en otras palabras, lo que quiero creer yo, y ahorita la hermana Fabi nos puede corregir, me gusta mucho la interpretación que tiene la hermana Hicks, hermana Fabi. Entonces, si nos puede ampliar algo al respecto, sería bueno. Pero nada más déjame comentar esto. Creo que es un cambio de funciones, no es un cambio de pueblo. O sea, lo que acabamos de ver ahorita de la teología de la sustitución no fue sustituido, que ya no exista más como pueblo, como hijo. Vamos a ver que será restituido, ¿sí? Por tanto, está solamente así, como decimos, en stand-by, pero se le cambió la función. Ahora, lo que no hizo lo está haciendo la iglesia, ¿sí? Que es llevar el conocimiento de Dios al mundo. Pero el pueblo judío tendrá otra función. Aunque es tema, como decía, de Apocalipsis, pero es interesante y está aquí la hermana Fabi, y me gustaría, hermana Fabi, que en base a la explicación que nos da la hermana Hicks, usted nos pueda hacer un comentario. Sí, hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Es que se entrar en muchos, en muchos detalles.
y a lo mejor analizar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pero a grandes rasgos, hermano, efectivamente lo que usted menciona, los judíos, cuando el Señor escogió al pueblo de Israel, lo escogió para ser su esposa. Ellos tenían que ser el grupo de sacerdotes realmente. En el Antiguo Testamento leemos que Él les dijo que su pacto realmente era que ellos fueran esta nación de sacerdotes, que todos ellos tenían que compartir esta Torah, esta ley a todas las naciones y ser luz para todas las naciones. El llamado para ser la esposa era para ellos. Tristemente por su desobediencia y su idolatría y todo lo que conocemos, pues perdieron. Y entonces es donde se abre la puerta para nosotros como gentiles, el tiempo de gracia, donde la invitación ya no solo es para ellos, sino para nosotros. En este grupo de la esposa estarán realmente vencedores. Yo no dudo que, bueno, lo que el hermano mencionaba un poquito en relación a las personas del Antiguo Testamento, habrá personas del Antiguo Testamento que efectivamente habrán adquirido esta naturaleza para poder llegar a ser parte de esta esposa, porque fueron escogidos. Si leemos, dice que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero en Apocalipsis habla de un grupo aparte, habla de los fieles y verdaderos. La esposa dice que es fiel y verdadera. Entonces estamos hablando de que es un grupo selecto, es un grupo que obtuvo esta madurez, se convirtió en un grupo vencedor en todos los aspectos. Y yo no dudo que parte de eso sean también judíos del Antiguo Testamento que lograron. De hecho, no sé, hermano, en este tiempo incluso hay judíos que son mesiánicos, que ya creen en Jesús como su Salvador y que están viviendo, obviamente a lo mejor todavía se basan mucho en lo que es la ley, pero están practicando lo que es el cristianismo fiel. Entonces, ahora sí que el que va a escoger va a ser el Señor para este grupo y a final de cuentas van a tener que ser parte, todos vamos a tener que llegar a esta unidad de la fe, todos vamos a tener que llegar a este conocimiento y a este crecimiento, ya en la eternidad, unos por don, otros va a ser por crecimiento y otros pues ya porque en la eternidad se tiene que cumplir lo que dice la Escritura. Pero en cuanto al grupo judío, hermanos, sí habrá yo creo que sí habrá un grupo de personas que también estará siendo parte de aquellos que pues vemos muchos fieles, muchos que permanecieron, que se mantuvieron y que sean parte de este grupo especial, porque el Señor de todas formas va a tener que cumplir lo que Él prometió. O sea, no puede ser algo que se quede a medias. Él tiene que cumplir lo que Él prometió, lo que Él estableció desde el principio, va a ser cumplido y va a tener un grupo especial dentro de este grupo de judíos. No sé si es algo claro. Es que, hermano, es entrar en muchos detalles porque son muchas. No, es interminable. Pero así, Sí, a grosso modo, está muy bien, hermana, porque usted toca la figura de la analogía de las esposas. Y yo toqué la analogía de los hijos. O sea, Israel como esposa de Jehová. Y, de hecho, en el blog, ahí está marcado esa división también. Y la iglesia como esposa de Cristo, ahí sí se sustituye como esposa, pero es función, no como pueblo. No fue sustituido el pueblo, fue sustituida la función. Pero el pueblo sigue siendo pueblo, aunque el hijo sigue siendo hijo, aunque esté bajo castigo, ¿sí? Como, vamos, hay hijos que son desheredados, pero siguen siendo hijos, ¿verdad? Bueno, sí, hermana, está bien eso y bueno, es correcto. Le agradezco, hermana Fabi. No sé si doctor, hermano, habrá quedado... Bueno, yo no quería no salirme del tema, sino porque exactamente por el mismo tema del que se está hablando de la teoría de la sustitución o la teología del reemplazo.
donde supuestamente la iglesia ha suplantado a Israel, y sabemos que no es eso, ¿no? Israel es el pueblo de Dios, y Dios va a seguir tratando con el pueblo de Dios, pero sí, una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es la iglesia de Jesucristo, que es la esposa del Cordero. Entonces, que cae porque no podemos, los judíos, el pueblo de Israel, fuimos injertados, es verdad, como dice Romanos, pero yo hacía referencia por esto que comentaste, pero también por lo que dice Juan, no tanto Apocalipsis, cuando Juan dice, Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Aquí en este versículo se habla del amigo del esposo. Sabemos que Cristo es el esposo, sabemos que la iglesia es la esposa del Cordero, pero en este momento los judíos, como bien mencionaba no sé si es pastora, la hermana, ciertamente en este momento el judío que se convierte y se va a salvar porque está aceptando a Jesús, porque Dios está tratando en este momento con el mundo a través de la iglesia. La iglesia tiene la gran comisión y tenemos que extender el reino de Dios, y sabemos que lo va a establecer su reino en la tierra cuando Jesús venga, ¿no? En su segunda venida, como bien lo has comentado. Pero en esto de Juan, lo que menciona aquí, sabemos que el Evangelio de Juan habla sobre la divinidad de Jesús, y ahí estamos hablando de los amigos. Ahí dice el amigo de los amigos del esposo. La gente, los judíos o el pueblo o los israelitas que fueron antes de Jesús o antes de la iglesia, ¿qué papel van a jugar porque esa gente que ya murió y que fueron fieles, que murieron por la fe, porque cumplieron la ley, porque simplemente era el pueblo de Dios, y esa gente ¿dónde estará? En la fiesta de las bodas del Cordero. Pero repito, si no es el momento, no es el tema, lo dejamos para otra ocasión, y solamente por este texto lo mencionaba, y porque se está hablando de la teoría de la sustitución o la teología del reemplazo. Sí, mi hermano, es que sí puede ser, o sea, sí puede entenderse, porque mire, ya ahorita, en la actualidad, así que en vivo, ya estamos empezando a ver que hay sectores judíos que están empezando a aceptar a la iglesia cristiana. Hace unos días, y de hecho lo mencionó el pastor Saúl hace 8 días también, creo que mencionó, de que hay unos sectores que están reconociendo que la iglesia, los rabinos, reconociendo que la iglesia tiene parte en el plan de Dios. Entonces yo pienso que esto va a ir progresivamente. Ahorita a los cristianos que tienen relación, amistad, que aceptan a Israel, le dicen los amigos de Israel, ¿sí? Los cristianos. Pero al rato esto podría ser los amigos de la iglesia, ¿sí? Porque ya se empieza a dar. Pero tiene razón en cuanto al tema, pero le agradezco la participación y nos dio pie para pensar más allá de eso. Vamos a continuar para por lo menos ver un punto más, y vuelvo a compartir pantalla, porque este punto que sigue ahorita va ligado con el de la teología del reemplazo. Ahora me refiero a otro documento, otro libro que apareció por ahí, 1902 fue escrito este libro, ¿sí? De los protocolos de los sabios de Sión. Es un libro antisemita, o sea, que procura, habla de que hay una conspiración para que los judíos gobiernen el mundo. Ese es de lo que hablan los protocolos. Yo no leí ese libro hace muchísimos años, ya no me acuerdo literalmente, no lo he vuelto a leer, no me acuerdo de los detalles, pero en esencia me acuerdo de lo que trata y ahorita lo vamos a mencionar. Pero para terminar de conocer el libro, por si alguien no lo conoce, este texto habla, sí, ciertamente de planes conspirativos. Fue un texto que se encontró
en los papeles de un judío que iba rumbo a una reunión con más judíos, una reunión que iban a tener en secreto. Tiene un accidente este hombre y lo encuentran malherido, moribundo, y entre sus pertenencias encuentran los escritos. Y de ahí se empieza a difundir que está los judíos conspirando para tomar el control mundial. Más adelante, en 1921, el diario británico Times publica que se trataba de un plagio. Cuando yo leí ese libro, yo lo creí de momento porque se me hizo algo muy coordinado. Después leo la noticia pues se da desde 1921. El libro se escribió en 1902, pero yo los habré leído allá por el 2000 quizá. Y poco después de que leí el libro, leí una nota relativa a que era un plagio, que era falso, y da los argumentos. Dice que el texto está escrito por alguien que no es judío y está explicado de una manera creíble. Nosotros hoy podemos entender que, por ejemplo, como mexicanos tenemos un lenguaje español mexicano, los colombianos tienen un español colombiano, ¿sí? O como iglesia, nosotros mismos tenemos un lenguaje cristiano, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un lenguaje cristiano y los judíos tienen un lenguaje judío. Entonces, solamente habla perfectamente el lenguaje el que es judío, pues el que es judío. Cristiano, pues el que es cristiano. Español, mexicano, pues el que es mexicano. Y conoce los términos y las formas, etc. Entonces, aquí la forma como dicen ellos que está escrito, se ve claramente, dicen que es falso. Y yo cuando leí la nota y vi los argumentos, les creí a los de la nota. Y digo, bueno, sí, es falso. Pero después, o sea, nos quedamos con que sea falso. Dejémoslo ahí, que sea falso porque lo han usado mucho. Hitler, por ejemplo, con esa información, dice, los judíos quieren dominar al mundo, así que acabemos con los judíos. Y es cuando viene, entonces, la solución final, ¿sí? En Mein Kampf habla de que ya hay que acabar con los judíos y esa es la solución final, llevarlos a todos al exterminio en el Holocausto. Afortunadamente, pues no alcanzó a hacer todo, pero sí, pues malamente se llevó 6 millones por delante, ¿verdad? Bueno, pero para muchas cosas hoy los neonazis en Estados Unidos, en Europa, siguen usando ese libro, los islámicos siguen usando ese libro, o sea, sigue haciendo daño. Si es falso, pues es un daño injustificado. Bueno, dejémoslo así oficialmente que es falso, que es lo que se dice en todas partes. Puede ser, ahora voy a una contra, puede ser de que ellos mismos hayan armado todo para decir que es falso, pero sin especular. Lo que a mí me intrigó, diciendo que es falso, que el que lo escribió falsamente, el que se inventó todo eso, tiene que ser un profeta, tiene que ser un visionario extremadamente capaz, puesto que lo que está escrito en ese libro, según me acuerdo, se está cumpliendo. Se ha cumplido. Muchos de los conceptos que están ahí como parte de la conspiración que hablan, pero que resulta que dicen que es falsa, y resulta que sí vino a suceder ya al pasar de los años. En 1921 se dice que es falso, pero en 1930, 38, 45 y etcétera, suceden eventos que están marcados en el libro como si fueran un objetivo cumplido. Entonces ahí me dejó a mí pensando, realmente será falso, pero dejémoslo ahí. El punto ya no es tanto determinar si es falso o no, sino que el punto es que estos dos conceptos, estos dos elementos de la teología del reemplazo, que ya vimos hace un momento, y los protocolos de los sabios de León, que no los estamos analizando ni nada, solamente lo estoy mencionando,
Estos dos elementos contribuyen a asesinar a millones de judíos después de Cristo para acá. Porque con el debido respeto, pero el catolicismo ha sido el peor que ha matado judíos solo por el hecho de ser judíos y obedece a la teología del reemplazo en gran parte, o lo que sea, pero gran parte obedece a ello. El mismo Martín Lutero nos contamina, por así decirlo, con esa teología, porque yo aprecio, respeto muchísimo a Martín Lutero, sin embargo sabemos que la revelación viene de luz en luz. Entonces Martín Lutero no entendió todo, no recibió toda la luz, recibió parte de luz y se ha venido desarrollando más luz. Pero Martín Lutero, por ejemplo, él no creía que había que bautizar adultos, él siguió bautizando niños. O sea, sí cambió unos conceptos doctrinales, ¿sí? Pero no cambió la doctrina del bautismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él estaba bien arraigado en la doctrina católica. Él nació en el catolicismo, creció en el catolicismo y hasta que recibe la revelación, se le presenta a Cristo, es cuando entonces él, nacido de nuevo, diríamoslo así, pues empieza, pero no quita todos los elementos, sino que continúa con algunos de ellos. Uno de ellos es el bautismo y el otro es el odio, el desprecio que tiene la Iglesia Católica hacia el judío. Y eso, Lutero se queda con ello, sigue siendo antijudío, antisemita, y muchos que lo siguieron se hacen antisemitas por la influencia de Lutero también. En fin, creo que aquí paramos porque el tiempo se anda acabando. ¿Qué horas son? Bueno, nos quedan todavía unos minutos. Pero aquí la idea de este análisis, lo hemos dicho anteriormente, se trata de que no sea yo nada más el que hable. Y ahorita nos dio una buena exposición la hermana Fabi. Ya, hermano Gabriel, perdón, ¿es usted pastor también, además de doctor? No lo escuché, perdón. Está apagado el micrófono. Oh, perdón, no. Sí, soy pastor. Soy pastor. ¿Usted también es pastor o es maestro? Yo he entendido la importancia de honrar a la gente y no me gusta nada más decirle, hermano, el que es pastor, el que es un profeta es un profeta, así que yo no, como no conozco a la gente de aquí, entonces por eso le pregunto. Sí. No tengo el honor de conocerle. Gracias, coincidimos en ello porque por eso tenía la inquietud de saber, porque no lo había conocido antes, me disculpo por ello, de preguntarle también si es pastor, porque pienso lo mismo, ¿verdad? No, yo no soy pastor, yo soy algo así como facilitador, ni maestro, porque no soy maestro, pero trabajamos en la enseñanza, eso sí, trabajamos facilitando materiales, herramientas para la enseñanza, pero no estoy graduado, estudiado como pastor, ni como maestro, menos como apóstol. Pero tiene el ministerio. Con ministerio sí considero y le agradezco a Dios el privilegio de llamado también. No, sí. Y su enseñanza muy amena, sí. Y gracias por enseñarnos. No, gracias al Señor. Pues bueno, entonces decía, la mecánica de estas charlas es que hagamos análisis, participemos varios, no es una exposición, ¿sí? O sea, no quisiera que fuera una exposición, sino que participáramos. Entonces, ahora le pido a alguien más que nos brinde también un análisis de lo que estamos viendo, breve sobre el tema, sin salirnos mucho del tema, ¿sí? O ni mucho ni poco, que nos quieran compartir. Estamos abiertos. Hermano Gabriel, mire, hace rato estaba confundiendo a hermano Gabriel Vázquez con Gabriel Cetina, antes de que entráramos en línea. Bueno.
porque si no, pues entonces en lugar de guardar silencio, voy a dar un espacio más, al fin que tenemos unos minutos, para que piensen sobre un análisis o una reflexión que nos quieran hacer, mientras voy a otra pantalla. Vamos. Esta pantalla la compartí en alguna ocasión en otro estudio. Mire, se trata de que esta pirámide, y vamos a dedicarle algunos temas más adelante a las aristas del poder. Cada arista es un grupo de poder diferente. Lo saco ahorita porque una de las aristas de poder está dentro del judaísmo, o más concretamente del sionismo, ¿sí? El sionismo es como un partido, como un pensamiento dentro del judaísmo. Es como un judaísmo liberal, muy opuesto, decíamos hace un momento, al judaísmo ortodoxo. Hay aquí dos grupos donde pueden coincidir el sionismo, que es en el otro extremo, vemos en el C, la masonería Illuminati. ¿Sí? Esto es ya viendo la parte... con razón se me hizo cortito, es que hay una que me brinqué. Estamos viendo ya la parte, diríamoslo así, negativa que se le adjudica al pueblo judío, donde los mezclamos como ciertamente, sin hacer caso del libro de los protocolos de Sion, sea o no sea, porque aparte de esto, no es el pueblo judío el que está dentro de estas aristas de poder, sino personajes o grupos que podrían estar conspirando. Y al hablar de grupos podemos hablar sí del sionismo, al hablar de individuos podemos hablar sí de un George Soros, que es un individuo judío y que conspira, si no para conquistar el mundo, por lo menos para desestabilizar algunos países, etcétera. Y esto pues lo tenemos visto, no es algo que yo esté especulando, sino es algo consabido. Bueno, lo que es la pirámide, no vamos a entrar mucho en ello, nada más para decir que una de las aristas corresponde al judaísmo, pero al judaísmo liberal, donde está el sionismo, y que algunos de esos personajes están dentro también de la masonería. En la masonería se dice que hay unos 200 grupos, 200 logias masónicas, y una de la más impenetrable, la más oscura, es la judía. Ok, es eso, pero déjeme, ya me acordé que se me estaba pensando un punto que sí es necesario para dejarlo establecido. Y a ver, aquí justamente salió la pantalla que me había faltado. Ok, es para aclarar ese punto del que estaba hablando ahorita en la parte del judío, la parte negativa del judaísmo. Tenemos aquí un círculo que representa al judaísmo mundial en todos los tiempos, en todos los conceptos. Un solo grupo judío, donde vemos desde su nacimiento hasta la actualidad. Ahora, y yo creo en este grupo, porque este es el grupo por el cual Dios nos pide que oremos por Jerusalén, etcétera. Diríamos el judaísmo legal, sea que está en stand-by, como sea, ahí está, y va a ser restituido. Pero vemos dos esferas dentro del judaísmo. Por un lado, la esfera gris, donde pongo aquí, qué tanto, cómo perjudica el judaísmo o este sector del judaísmo al mundo, a la sociedad, a la iglesia. Entonces, parece chusco, pero es real, decir que hay gente dentro del judaísmo, hay muy malos, hay malos
hay quienes benefician al mundo, a la sociedad, ¿sí? Son la luz, son la lámpara, ¿sí? Que se les dice también, y ahí están los buenos y los muy buenos. Ahora, dentro de los malos, mencioné a un señor Soros, y lo menciono no gratuitamente, lo menciono porque viendo las características de su personalidad, viendo las características de Karl Marx y comparándolas con las características de los que habla el apóstol Pablo, de los que nos dice, a esto se evita, que dice que en los tiempos postreros serán ¿cómo? Tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos, pero yo creo que los harán, esos tiempos peligrosos que se refieren hoy, los harán hombres peligrosos. Y da una lista de las características que tendrán estos hombres, o los hombres de estos tiempos peligrosos. Y no sé si se acuerdan, hice un ejercicio, no sé si lo hicimos así en vivo o lo hice yo aparte, un ejercicio donde vemos las características, las 18 características que da ahí el apóstol, casi todas están en estos personajes. Y por otro lado, viendo las características de Satanás, de que es homicida, de que es mentiroso, de que es enemigo de Dios, etcétera, coinciden, o sea, caen en Karl Marx, caen en un George Soros. De Karl Marx decía su padre que estaba endemoniado, y no por un demonio, decía su padre, sino por multitud de demonios. O sea, por eso los pongo ahí, no gratuitamente. Y entre ese ocultismo que hay dentro del sector negativo del judaísmo, ya hace rato hablábamos de un sector de los Askenazi, donde dicen, este grupo que se me va el nombre, pues es extranjero, pero ahorita lo podemos ver, pero es un sector de los Askenazi, donde ellos mismos dicen que ahí va a llegar con ellos el Mesías. Ellos están refiriendo al Mesías esperado por el judaísmo, que sabemos que ese Mesías pues es el falso Mesías y que será el anticristo, que coincide entonces con lo que muchas veces hemos dicho, que el anticristo va a salir del judaísmo, pero del sector negativo, que es gran parte de estos Askenazi, por ejemplo. Ahí entre los Askenazi están los Rothschild, etc. Bueno, y viendo al otro lado, la otra esfera, ¿sí? Pues ahí vemos a los ortodoxos, los que siguen el Tanaj, no sé si sea correcto decir tanajaístas, porque a los que siguen el Talmud le dicen talmudistas. Bueno, pero son contrarios, o sea, estos no siguen el Talmud, estos siguen el Tanaj, los ortodoxos, este tipo de ortodoxos. Hay ortodoxos talmudistas, pero los caraítas, decíamos hace un momento, que están catalogados y ellos mismos se autodenominan como remanente judío. Bueno, esto quería explicarlo para mostrar que no es que estemos sentados, aferrados a un tipo de judíos. Tenemos que, creo yo, tenemos que entender esta parte, ¿sí? del judaísmo para saber cómo viene, de quién viene. Cuando estemos hablando o veamos una noticia, ok, ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Son liberales? ¿Son askenazi? ¿Son talmudistas? O sea, si conocemos esos conceptos, podemos discernir, podemos entender que lo que nos está diciendo esa nota o esa predicación o ese comentario, lo que sea, ¿de qué lado viene? ¿De qué lado del judaísmo viene? ¿Del oculto o de la luz? Por decirlo así. Bien, ahora sí. Cierro pantalla. Y nos quedan 12 minutos. Andele, hermano Gabriel Vázquez ya puso la cámara. Sí, Pastor Gabriel. Sí, saludos, pastor, maestro. No podría entrar en son, pero
gracias al Señor, ya estamos aquí con un colega de Panteló que nos está prestando Wi-Fi y aún su teléfono me está prestando para poder entrar. Es de mucha importancia, ya que pues en la congregación tenemos que enseñar, y esto es lo principal, enseñar de la venida de Jesús y poder discernir ciertos detallitos que nos pueden beneficiar a toda la congregación. Y saludos a todos los siervos que están acá también recibiendo algo. Creo que sabemos un poco también conforme a la palabra, pero siempre habrá algo más que aprender, y qué bueno estar con ustedes en esta preciosa noche. Los saludo a todos. Gracias, mi hermano Gabriel, y gracias al Señor por este privilegio. Pues sí, hermanos, qué bueno que alcanzó a llegar. Bien, vamos a escuchar, por favor, al pastor Gabriel Cetina. Y hermana Micaela, no sé si quiera compartirnos algo también, así ya se nos va acabando el tiempo, pero de una vez para irnos programando, para culminar. Normalmente terminamos a las 10 de la hora de fijo. Entonces todavía tenemos unos minutos. Adelante, pastor Gabriel. Muchas gracias, maestro. Bueno, solamente comentar que creo que este tema es muy importante, estas clases, estas ponencias, conferencias que nos estás compartiendo. Creo que yo no sé cuántos pastores están sufriendo ahorita el acoso de los judaizantes. La iglesia está sufriendo, y yo creo que es muy importante que nosotros, pastores, pues tenemos en nuestra responsabilidad de cuidar el rebaño, necesitamos estar muy actualizados con respecto a toda esta temática, con el conocimiento actualizado de lo que es el judaísmo, porque en verdad, aunque yo estudié en un seminario, tengo una licenciatura en misiología, sin embargo, pues no recuerdo que haya tenido una clase donde se nos haya actualizado. Sí, tenemos historia, pero tenemos que conocer lo actual y cómo está trabajando el enemigo y cómo está haciendo la iglesia asediada, porque si ciertamente, como acabas de mencionar, los masones más fuertes están dentro de los judíos o del judaísmo. Entonces hay un ataque muy fuerte hacia la iglesia de Jesucristo, porque hay los judaizantes están haciendo una labor de proselitismo tremenda. Creo que nos están ganando a la iglesia, en lugar de que la iglesia esté evangelizando correctamente los judíos o los judaizantes. Y lo triste es de que muchos dicen que son judíos y no lo son, y que están haciendo tanto daño a la iglesia, sacando gente de las iglesias, por lo que para ellos creo que es un trofeo el que sacar a la gente de las iglesias, porque para ellos no lo ven como un error, no lo ven como un pecado, no lo ven como división de la iglesia, sino que lo están viendo como parte de su trabajo de judaizar. Entonces yo creo que es muy interesante este tema. A mí en lo personal, cuando yo lo vi en el grupo en el grupo donde estábamos de las interalianzas, pues me interesó mucho y por eso entré, porque he sido también, hemos tenido bajas de gente que no está madura en la fe, no está bien confirmada en su fe, y gente que ha sido sacada de las iglesias por causa de... Y eso me llevó a que hace unos días yo subí en mi estado en el Facebook una imagen que puse ahí. Muchos adoran a Jehová y otros adoran a la Torá, porque me he dado cuenta de que no es realmente a Jehová Dios el que adoran, sino es la Torá, porque si no es la Torá y ahí están, ahora sí que están bien atorados ahí y basados en el versículo, y puse esto, basado en el versículo que dice que ustedes escudriñar las escrituras, erráis ignorando las escrituras, pero el Señor Jesús le dijo, escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio. Ustedes dicen que son las que dan vida eterna, pero ellas
son las que dan testimonio de mí. Entonces yo ahí me basé, porque los judíos, especialmente en este momento, si tú no adoras, no sigues la Torá y no haces todo lo que diga la Torá, tú estás condenado, porque es una doctrina de condenación, como es toda la ley. Y yo creo que en este momento es muy interesante este tema, que pues yo quería preguntar si va a estar grabado, porque me gustaría compartirlo, porque tengo una red de pastores. Estoy dirigiendo una red de pastores a nivel nacional y me gustaría que ellos también conozcan o escuchen estas ponencias. Sí, pastor, muchas gracias. Sí, está grabado, se está grabando ahorita todavía. Tenemos grabado el primero de ese tema, que fue el de hace 8 días. Y uno de los temas, no sabemos cuándo, no quise hacer un programa porque esto puede ampliarse o acortarse conforme se va requiriendo. Y entonces uno de los temas que nos faltan es donde hay que aclarar este punto de lo que es los judaizantes, lo que es los judeocristianos y lo que es los mesiánicos, ¿sí? Porque igual está enredado el asunto. Hay básicamente los que se podría enredarse son los mesiánicos, porque hay mesiánicos, de mesiánicos a mesiánicos, ¿sí? Claro. Es lo que quiero decir. Hay unos mesiánicos de calificación 10 y hay unos mesiánicos reprobados. Entonces hay que ver sus bases para decir si son de 5 o son de 10. Por otro lado están los judeocristianos, ¿sí? Que son judíos convertidos al cristianismo, pero que no quieren ser mesiánicos, no quieren que se les confunda con los mesiánicos, o sea, se mantienen aparte, ¿sí? Y los judaizantes, bueno, es otra línea también. Entonces vamos a seguir por ahí. Si usted está con el grupo de Chiapas, ahí hay un hermano, bienvenido, ¿sí? Lo ha de conocer. Él nos va a hacer una aportación también acerca tiene unos conceptos muy claros, muy concisos acerca de lo que es el judaísmo y nos va a compartir, no sé si el próximo lunes o en 2 lunes más, una parte también. Hace 8 días estuvo un pastor de Izipá y no, es que como decía la pastora Fabi, este es un tema que, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Sí? Porque podríamos empezar, pero ¿por dónde vamos a terminar? Quién sabe, porque es un tema muy extenso. Lo único que yo he enfatizado desde el principio es que vamos a estar presentando, desde mi punto de vista, vamos a estar presentando temas que son necesarios para aclararnos, para prepararnos, para fortalecernos doctrinalmente, espiritualmente. No tanto doctrina, sino porque no podemos tomar doctrina cuando vemos que hay miembros de iglesias de diferentes corrientes. Claro. Pero sí, lo que es básico bíblico, eso sí, ¿sí? Pero más que todo, aunque tengamos que pagar el precio de hablar más de conceptos generales que de Biblia hablamos, no sé, por decirlo de un modo, un 15%, aunque pues ahí nos dan las bases en ese 15%, pero es necesario, desde mi punto de vista, repito, que entremos en lo que es la preparación del cristiano. Es decir, que lo que sepamos de Biblia, aplicarlo, vivirlo, entenderlo, no solo teológicamente. Podemos llegar a aprendernos la Biblia de memoria, pero si no estamos aplicándolo, ¿sí? Si no estamos previniendo lo que nos está llegando ya, el fuego a las barbas, como dicen, ¿sí? Porque estos tiempos, lo estamos viendo, se están acelerando demasiado, ¿sí? Entonces, pues tenemos que acelerar nuestra preparación. No podemos quedarnos cristianos tipo la Odisea, cristianos tibios. Tenemos que prepararnos y ser, pues, ambiciosamente, ser cristianos de tipo remanente, ¿sí? Entonces, por eso es la preparación que se pretende. El curso completo, si alguien no lo ha escuchado, ahorita no estamos hablando de este capítulo, de este tema
del judaísmo y la iglesia, pero el tema completo se llama Baluartes de la Iglesia rumbo al 2030. Baluartes somos los cristianos que hacemos baluarte dentro de la iglesia, no un cristiano débil, una varita, sino cristianos sólidos, que conjuntamente esos cristianos sólidos en la iglesia hacen un baluarte contra lo que estamos recibiendo, en contra, ¿sí? Preparándonos hacia el 2030, porque son estos 10 años terribles, ¿sí? Que si somos, diríamoslo así, tibios, pues nos lleva el viento. Si somos varitas, nos lleva el viento falso de doctrina, doctrinas de error, las tentaciones del mundo, tantas cosas que pueden arrastrar al cristiano ligero. Entonces tenemos que fortalecernos unos a otros. Es la idea de los estudios. Y bueno. ¿Podría repetir baluartes qué? Baluartes de la iglesia hacia el 2030. Ok, gracias. Y tomando el 2030 como una referencia, ¿sí? No como que algo va a pasar ahí, no como que viene Cristo o el anticristo. Es una referencia porque el mundo está tomando, y eso, ese nombre yo lo tomé para un estudio de hace 3 años, antes de darme cuenta que mucho mundo está usando el año 2030 también como referencia. O sea, es una década en lo que tenemos que estar preparados. Muy bien. Bueno, mis hermanos, pues hemos llegado a las 10 en punto. Vamos a concluir por hoy y a continuar el próximo lunes, si Dios nos permite. Y bueno, hoy tenemos por primera vez al pastor, el doctor Gabriel Cetina, que bueno. También el otro hermano Gabriel, donde anda Gabriel Vázquez, también primera vez. Qué bueno, gracias a Dios por sus vidas. Y hermana Micaela, pues ya nos quedamos para la próxima. Ahora yo hablé mucho, perdón, le quité sus 3 minutos. Pero usted nos despide en oración, hermana Micaela, ¿qué le parece? Ay, hermano, permítame. Es que sinceramente yo entré tarde, apenas escuché lo que habló el doctor Cetina, pero yo entré tarde porque salí de mis clases, así que la oración no sería lo justo porque no abarcaría lo que comprendí. Sí oí lo que habló la hermana Fabi y ahí es donde como que emboné, ella me embona en lo espiritual y digo, miren lo que están hablando, pero yo se las debo, le agradecería muchísimo que me perdone esta vez. No se preocupe, no se preocupe, está bien. Bueno, pues era normalmente hacemos una reflexión final, aunque ya se nos acabó el tiempo, y oramos. Y después de esto, pues prácticamente estamos despedidos. Nos podemos quedar, yo me quedo unos minutos más por si alguien quiere quedarse, quiere compartir algo, preguntar, aportar algo. Por ejemplo, el hermano José Antonio, que hoy fue el primero en llegar y el que no ha dicho ni una sola palabra hoy, ¿sí? Es más, vamos a dejarle la reflexión final, así breve, hermano Antonio, dele. Sí, bueno, yo digo, todo esto que nos está enseñando, hermano Víctor, sí tenemos que reflexionarlo, pero sobre todo tenemos que dárselos a las personas jóvenes. Algunos conceptos sí yo los tenía ya en mente, pero soy honesto, nunca se los he dado a mis hijos. Les he estado insistiendo en que se conecten, pero tampoco han querido. Pero sí, necesitamos que haya jóvenes aquí, porque esa juventud es la que va a estar al frente de nuestras iglesias. Eso es. Nosotros pues ya tenemos, dicen en mi pueblo, ya estamos corridos, ya tenemos tiempo aquí en este mundo. Pero es todo un gusto, un gozo sobre todo,
el estar aquí aprendiendo todo lo que nos está dando, hermano. Son conceptos muy buenos que no en muchas iglesias nos los dan tan fácilmente, de verdad. O sea, como yo pienso que como embonan muchas cosas, o sea, el tema es tan amplio, tan extenso, que lo explicara un pastor en 2 horas no es posible, simplemente. Tendrían que ser conferencias tras conferencias de 8 o 10 horas todos los días para que el tema se pudiera comprender en una semana por lo menos, pero ni así yo digo que lo terminamos, hermano, ¿verdad? No se termina. O sea, es muy amplio el tema, pero qué bueno, y doy gracias a Dios por su vida, hermano, por todo este tipo de enseñanza que nos está dando. Gracias, hermano Antonio. Pues yo también doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Hermana Vero, ¿se acuerda cuántos meses se tardó el pastor Alex Corso con el libro de Hechos, que no es tan complicado como el de Apocalipsis? Imagínese ahora. Todavía sigue con el libro de Hechos. Órale, tiene ya todo el año y todavía no termina el libro de Hechos. Sí, de hecho sí. Todos los miércoles todavía sigue con el libro de Hechos. Qué bueno. Bueno, pues vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por este momento que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de ver a mis hermanos, de estar unidos aquí por este medio. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos y nos ayudes a tener más claridad, más entendimiento, que nos des más sabiduría para conocer tus tiempos, Señor, y que tú no nos dejes, Padre, que tú seas siempre con nosotros, con cada uno de ellos. Bendícelos, acompáñalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre sea del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. 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 Bien, pues como dicen en la iglesia, estamos despedidos. Pero si quiere, esto no le había dicho, no les he recordado, pero recuerden que esto es charlas de análisis, sí, pero ¿cuál es la cosa que tenemos que tener? Nuestra tacita de café. Y a nadie le dio el café. Sí. Yo tenía un vaso de agua. Veracruz agua, hermano. Bueno, con agüita está bien. No, sí, la mía agua también. Pero sí, otras veces sí tocamos el cafecito. Aquí está mi café también. Muy bien, hermana Vero. Bueno, pues hoy poquitos, nos faltaron varios de los que vienen. Siempre es así. Y qué bueno. Tema extenso, tema amplio. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Dios le bendiga mucho. Buenas noches, hermanos, y a todos. Vaya, hermano. De hoy en 8, el próximo lunes, a las 6 de la tarde, Pastor Gabriel, o a las 8:30, a la hora que más se acomode. A mí a las 6, con otro Zoom, nada más que hoy hice un cambio y participo en un Zoom los lunes de las 8. Pero sí, a las 6 estaré por ahí conectado si Dios no permite otra cosa. Gracias, hermano. Y por ahí le mando los 2 videos. ¿Te lo agradezco? ¿En qué grupo o por dónde me lo vas a enviar? Si está en la fraternidad, ahí debo tener su teléfono. Ok, perfecto. Sí, estoy en Interalianzas. Con el pastor Julio Isaac. Nomás sé que son Interalianzas, el grupo. Bueno, hágame un favorcito, pastor. Déjeme en el chat su número. Y para confirmar. No sé que yo esté mal. ¿No está en el grupo de Interalianzas México? Sí. Sí, a ver, bueno, de una vez lo checo. ¿Dónde está mi teléfono? Es que yo estoy en un iPad ahorita, entonces. Ok. Si está en el grupo de Interalianza, ahí estoy. Y salgo como Gaseco. ¿Gaseco? Gaseco, de Gabriel Cetina Contreras. Ok.
Así ya es diferente, sí, porque por Gabriel no me acordaba, pero Gasteco sí me suena. Sí, ahí estamos. Ok, perfecto, con eso sí, ya lo tengo aquí en la lista. Ahí le mando. Y aparte, si usted me permite, si lo acepta, le voy a hacer de alta en el grupo de chat, porque ahí en el chat es donde doy las notificaciones. Pues ahí, por favor, ahí están. Si Ok. lo toma ahorita, te lo doy. Igualmente, hermano Gabriel Vázquez, también ahorita aquí lo busco y le mando el video. Gracias. Disculpe, ¿yo le puedo hacer una pregunta al doctor Cetina? Claro, yo creo que sí, ¿verdad? No sé. Por supuesto. Muchas gracias. Usted es un pastor en Cancún, ¿verdad? Así es. Sí, mire su currículum. ¿De qué trata la red juvenil? ¿Cuál es el tema principal para ustedes? La red juvenil. Ujú. Tenemos redes en la iglesia. Normalmente así es como desarrollamos nuestros ministerios por redes. Y tenemos redes de adultos y una red juvenil y solamente es para, normalmente nuestra misión es cumplir la gran comisión a través de la evangelización, la confirmación, discipulado, y todo el programa se lleva a través de las redes y las redes juveniles donde todos los jóvenes normalmente tienen sus grupos pequeños, le llamamos casas de paz, y tenemos mentoría, todo el discipulado se hace a través de los mentores, pero es puros jóvenes los que están trabajando. Ese es en que también tienen, cuando tienen su servicio dentro de la iglesia, es la red juvenil la que sirve, es la red la que apoya, o sea, todos los jóvenes están desarrollando su ministerio dentro de esa red. Hacen evangelismo, hacen confirmación, hacen discipulado, hacen su servicio, desarrollan sus ministerios, trabajan en diferentes ministerios a través de esa red. Muy importante, gracias. Sí, es que yo me dedico al evangelismo en la calle, pero en la ciudad, aquí en Tijuana, donde yo soy. Wow. Está muy bien, pues yo estoy muy agradecida por ese lado porque obviamente está delegando, ¿no? Lo que usted no va a poder hacer después porque no va a estar, porque sí estamos de paso y tenemos que hacer esa función, delegarle a otros. No, de hecho yo tengo un consejo de pastores, yo tengo una red de pastores en diferentes, tenemos como 28 iglesias, iglesias hijas que hemos levantado, no iglesias bajo cobertura, iglesias hijas y están en diferentes partes. Tenemos en Tequila, Jalisco, tenemos en Oaxaca, tenemos en la Ciudad de México, tenemos cerca de aquí, cerca de la región, en todo el estado de Yucatán, Quintana Roo y Tabasco, aparte de los otros, México, Puebla y Oaxaca. Tenemos iglesias y tenemos reuniones cada 2 meses y trabajamos con esta, nuestra visión es presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre mediante la amonestación y la enseñanza de la Escritura, y nuestra misión es cumplir la gran comisión a través de la evangelización, confirmación, discipulado, restauración y enviar a cada persona a cumplir con su llamado y con su propósito. Excelente, excelente. No, esto es qué bonito, muy bien. Sí, tenemos trabajo de evangelismo. No es un ministerio nada más o un departamento de evangelismo, sino todo el mundo tiene que evangelizar. Enseñamos que ese es lo que tenemos que hacer para cumplir la gran comisión. Todo el mundo debe de evangelizar, como todo el mundo debe de servir, como todo el mundo debe de llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Sí es. No, pues excelente. ¿Y usted tiene denominación evangélica solamente? Bueno, mis raíces son bautistas. Yo soy hijo de un pastor bautista. Estudié en el Seminario Bautista Teológico Bautista Mexicano. Levanté varias iglesias bautistas, pero actualmente estamos dentro del mover del Espíritu Santo. Creemos en los 5 ministerios de Efesios 4:11. Somos una iglesia actualmente apostólica y profética. Muy bien, completo, ¿no, hermano Víctor? Sí.
Ahí debe estar cerca, entonces, bueno, no tan cerca, hay una red apostólica en Campeche, David Chi. Sí, lo conozco, pero no es lo mismo. David Chi viene de la Iglesia del Señor, es de ahí donde su movimiento de la Iglesia del Señor. Y pues la nuestra estamos bajo la visión de el apóstol Guillermo Maldonado. Ahí tenemos esa visión, pero en realidad es algo que ya el Señor me saca mucho antes de eso, de la iglesia denominacional, y es como comenzamos esta iglesia, somos pastores, somos pastores fundadores de esta iglesia, y actualmente tenemos como 1,800 miembros, pero éramos más con esto de la pandemia, pues ya saben que mucha gente abandonó el camino, dejó de asistir y algunos están comenzando a regresar, pero gracias a Dios nos mantuvimos la mayoría. En medio de la pandemia no cerramos, nunca cerramos, estuvimos trabajando con los grupos pequeños y gracias a Dios hasta el día de hoy estamos firmes y no nos contagiamos, estuvimos orando, imponiendo manos sobre los enfermos y nos aferramos de las promesas del Señor y Dios nos respaldó. Y hasta el día de hoy, aquí estamos, peleando la buena batalla de la fe. Amén. Oye, pastor, dice que lo estoy buscando en mi teléfono, no lo encuentro. Muy bien, si quiere apuntarlo, ahí se lo digo, ahí puede apuntarlo. Sí, sí lo puedo apuntar. Sí, es el 9982. Ajá. 9982 23. Sí. Perdón, 29 99 82 93 28. Ahora ya me confundí. Ok, 99 82 sí, 93 sí, 28 sí. 95. Ok, ya, ahora sí. Correcto. Sí. Ahí estamos a la orden. Sí, pues le agradezco mucho. Ahorita le mando esa información de los dos pasados y seguimos en contacto. Si Dios permite, nos veremos el próximo lunes. El que conozco es al pastor Tomás Aguilar, que está en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos conocimiento porque también estoy en un grupo que se llama Visión 800 y participamos hace mucho tiempo con ellos también. Estaba ahí con el hermano, nos ha comprado todo el material, casi todo lo que el pastor Tomás, Maranata o Filadelfia, ¿cómo se llama la iglesia? Filadelfia. Contra la caminera, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno. Gabriel, está muy serio. Dios te bendiga, varón. Hasta me asusté, pensé que me estaba vigilando. Bueno, pues que Dios le siga bendiciendo grandemente. Gracias, hermana Micaela. No, gracias a ustedes y al Señor por contestar. Está la cosa muy dura, según veía, que no hay una sola cama disponible en Tenango. Wow. Pues que Dios nos ayude y sigamos peleando la buena batalla de la fe. Amén. Un saludo. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Cuídense. Bendición. Igualmente. Bye. Saludos a todos. Gracias, doctor Gabriel, por la respuesta. ¿Tú eres Micaela? Sí, señora, a la orden. Sí, de aquí de Tijuana. ¿Y eres pastora? ¿Eres no, maestra? No. Líder. No. Primeramente, por un llamado y una pasión por el Evangelio, desde que vine a Cristo, después de la escuela bíblica infantil, hasta años después regresé, gracias al Señor. Y después como capellana, 2 veces graduada capellana, pero eso me sirvió para tener mayor convicción de la necesidad de evangelizar. Bueno, yo también soy capellán federal, soy comandante nacional de capellanes federales.
Yo por Usía. No sé, usted también, me imagino. ¿Tú también qué? Por Usía. Ah, Usía, el Usía Internacional se supone que es la primera capellanía que yo tomé, ok. con Gary Civil, el director, y después por una de aquí de paramédicos de Tijuana. Ah, qué bien. Yo estudié un curso de capellanía en Guadalajara cuando estaba en el seminario bautista y ahí fui un tiempo capellán del Hospital General, del Hospital México Americano, que se llama, creo, allá en Guadalajara, es de la iglesia de la denominación bautista, pero ya después conocí al presidente mundial de los capellanes federales, es un apóstol de República Dominicana y ya pues, conocí su programa, me gustó mucho porque no es denominacional y entonces, y ahí fue como empezamos a trabajar de hace años y actualmente soy comandante nacional de capellanes federales que tienen, pues trabaja con todos no es tanto denominacional, sino que trabaja con todos aquellos que desean, tienen labor altruista, que quieren servir en la parte de lo que es en los hospitales, en las cárceles, en el rescate juvenil y en los siniestros, que es prácticamente donde se mueven. Sí, es lo mismo, es un servicio social, ¿no? Exacto. A la comunidad, pero pues nosotros usamos el evangelio primeramente para ello.